un hombre debe terminar todo lo que comienza. Y esto es algo muy fácil de decir, pero es muy difícil de cumplir. Para sincerarme aquí un poco, para decir la verdad, para hablar un poco de mí e ir de cara, que es lo que quiero hacer en este canal, pues voy a contar uno de los mayores arrepentimientos, uno de los mayores complejos que yo tengo con mi propia personalidad, con mi vida, con mi trayectoria. Y es que yo he empezado multitud de cosas y no he acabado la mayoría. Yo en su momento empecé el conservatorio, empecé a estudiar música y al final lo acabé dejando a mediados. Jugué fútbol durante un tiempo, se me daba más o menos bien, pero acabé dejándolo igualmente. Empecé estudios de administración y finanzas, pero acabé dejándolos sin acabar. Empecé proyectos y los acabé dejando sin acabar, no acabé llegando a ningún puerto. Y eso es un gran arrepentimiento que yo he tenido y es algo que me he propuesto en esta nueva epifanía de mi vida, en esta nueva etapa de mi vida que está empezando pues desde hace años, pero que creo que ha acabado de gestarse y de llegar a su prime en este pues, último año, en estos meses, me he propuesto siempre cumplir con lo que empiezo. Y esto va a tener consecuencias muy, muy, muy positivas para tu vida. Una de las consecuencias positivas que va a tener es que la gente verás que confía muchísimo más en ti. Si no eres una persona que cumple sus proyectos, que acaba todo lo que empieza, que siempre busca llegarlo a un puerto, incluso aunque salga mal, aunque al final pues acabe teniendo que abandonarlo por ya circunstancias de fuerza mayor, eres una persona que siempre va con todo en sus proyectos, que quiere acabarlos, la gente va a confiar muchísimo más en ti. ¿Por qué? Porque básicamente estás cumpliendo con la palabra, estás cumpliendo con lo que tú te propones a ti mismo. Si tú no cumples con lo que te propones a ti mismo, ¿por qué vas a cumplir con lo que te diga otra persona, con lo que le digas a otra persona? Cuando uno se respeta a sí mismo, uno cumple con lo que dice. Uno dice, voy a empezar un proyecto de música o un proyecto de YouTube. Por ejemplo, en mi caso, que iba a empezar este proyecto de YouTube subiendo vídeo diario. Si yo empiezo este proyecto de YouTube de subir vídeo diario y a la semana, al mes, dejo de hacerlo, y eso lo repito constantemente con otros proyectos, la gente no va a tener confianza en mis nuevos proyectos, no va a tener confianza ni fe en las trayectorias que yo tome y en las rutas que yo empiece. Por lo tanto, es básico cumplir con tu palabra, cumplir con lo que te propones y acabarlo para que confíen en ti, para que la gente se tome en serio tus proyectos. Seguramente muchas veces habéis notado que vais quizás a vuestra madre, a vuestra pareja, a un amigo y tal, y le contáis que tenéis X idea de X proyecto, de empezar con tal y cual, le contáis más o menos la idea, cómo lo haríais y bla, bla, bla y se la pela. Básicamente se la pela porque seguramente en otras ocasiones hayas empezado otras cosas y no lo hayas llevado a ningún lado, por eso no te hacen ni puto caso y no confías en los proyectos que tú comienzas. Así que, primera idea básica de por qué tienes que cumplir con lo que te propones es para conseguir confianza, para que la gente y tú mismo confíes en ti. Cuando tú no cumples con los proyectos que comienzas, tú también pierdes confianza en ti mismo y no vas con la misma pues confianza ni con las mismas ganas cuando te propones un proyecto y sabes que no estás cumpliendo con lo que deberías hacer constantemente. Así que, en primer lugar, eso. En segundo lugar, el cumplir siempre con lo que te propones te va a ayudar a ser muchísimo más selectivo con los proyectos que emprendes. Y esto yo lo he notado muchísimo, como os digo, yo he abandonado muchos proyectos y he empezado otros porque al final me daba igual, ¿qué más da? Si empezaba a jugar al fútbol, pues lo podía dejar cuando quisiera. Si empezaba en la música, lo podía dejar cuando quisiera. Si empezaba X cosa, pues lo podía dejar cuando quisiera. Sin embargo, ahora estoy notando que cada vez soy muchísimo más selectivo con mis proyectos. Barajo muchas ideas, pero no acabo de empezar ninguna hasta que estoy convencido al 100% de que va a ser posible que lo logre y de que voy a acabarlo. Porque si no, me voy a sentir fatal, sé que no voy a cumplir otra vez con lo que me he propuesto, con lo que he empezado y pues básicamente por un poco de empatía conmigo mismo, de no llegar a sentirme tan mal y de evitarme ese sufrimiento, pues soy muchísimo más selectivo con los proyectos. Y eso es algo importantísimo, porque cuando tú empiezas cualquier cosa y te da igual, no vas a ser constante en tus proyectos, no vas a ser selectivo y vas a estudiar bien las ideas y vas a investigar bien si vas a poder cumplirlas, si vas a poder llevarla a cabo, cómo vas a hacerlo. No eres tan selectivo y eso es básico para emprender buenas ideas. En mi caso, pues este proyecto de YouTube, yo pensé bastante si podría de verdad hacerlo, si podría llevarlo a cabo el vídeo diario, de cómo lo haría, de, bueno, si hay días en los que no puedo editar tanto el vídeo, pues hacer vídeos de corrido, de cómo yo... Pero llegué a la conclusión de que podría hacerlo y ahí lo empecé. Otro de los proyectos que me he propuesto es empezar a estudiar para entrenador personal cuando ya tenga unos ahorros pues un poco más estables a finales de este año, pues empezar a estudiar para entrenador personal. Y sé que durante los meses que yo estudie para entrenador personal tengo que dedicarme 100% a eso y tengo que meterle todas las horas que pueda de mi vida a eso. Y es algo que tengo que acabar 100% porque es que si no, yo sé que voy a sentirme fatal, sé que voy a sentirme una mierda por abandonar ese proyecto. Por lo tanto, he estudiado muchísimo si de verdad voy a hacer ese proyecto. Por lo tanto, es básico
acabar lo que te propones para que confíen en ti, para tener proyectos que vayan a llegar a largo plazo, para que la gente se fíe de tus ideas, para que la gente pueda apoyar tus ideas y también es básico para ser selectivo con tus proyectos. Cuando uno es selectivo con sus proyectos, pues acaba llevando los proyectos que puede acabar y por lo tanto acaba pues finalizando proyectos y llevándolos a cabo. Por muchos proyectos que empieces y al final no acabas ninguno, no te ha servido de nada. Pero quiero que te quedes sobre todo con que la base de por qué tienes que cumplir con todo es por ti mismo. Si tú constantemente empiezas un proyecto de voy a empezar en el gimnasio, no tienen que ser proyectos grandes de voy a montar una empresa automovilística, no. Si tú dices voy a empezar en el gimnasio, no empiezas. Voy a empezar la dieta, no empiezas. Voy a empezar, yo qué sé, a leer todos los días un poco, no empiezas. O empiezas y duras una semana, o duras unos días, duras un mes. Al final tú mismo vas a ir perdiendo la confianza y la fe en tu propia voluntad y en tus propias ideas porque te das cuenta de que tienes ideas que pueden ser en ocasiones buenas o beneficiosas para ti, pero nunca las acabas llevando a cabo. Por lo tanto, no tienes nada tangible para basarte en que puedas cumplir tus posibles proyectos, en que vas a acabar un proyecto y llevarlo a cabo, por muy buena que sea la idea, no tienes realmente la fe en ti mismo. Así que, por favor, los proyectos que empieces, acábalos. Eso es lo que hace un hombre maduro y eso es lo que hace un hombre adulto. Es selectivo con sus proyectos porque sabe que tiene que acabarlos sí o sí. Y como digo, esto es más difícil cumplirlo que decirlo, porque decirlo lo puede decir cualquiera, pero ¿y si tú, por ejemplo, estás estudiando y a la vez pues te ha salido otra oportunidad de trabajo buenísima y te está yendo muy bien, pues eso, en el ámbito laboral o empresarial y tal, ¿acabarías dejando los estudios que estás haciendo? Depende muchísimo de la situación. Y si tú ahora mismo estás trabajando, estás estudiando y de repente tienes algún problema y tienes un hijo indeseado, por ejemplo, con tu pareja, ¿acabarías los estudios? Quizás los pospongas, pero los acabarías, seguro. Seguro que los acabarías. Eso es algo que al final es muy difícil de cumplir, ¿no? Porque en esa situación, ¿qué harías? Por ejemplo, te podrías plantear, pues, empezar a trabajar y dedicarte a ganar dinero, todo lo que puedas, pero aplazar los estudios para otro momento en el que puedas acabarlos. Pero al final siempre deberías acabar los proyectos que tú te propongas. Así que, sin más, dejar esta idea por aquí, dadme vuestra opinión en los comentarios, vuestras reflexiones, lo que creáis, ¿no? Sobre este concepto, sobre este tema. Y nada más, si os ha gustado, dadme un like, suscribíos y muchas gracias por verme. Nos vemos en la próxima.